Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Pues bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Todas las Voces. Muy buenos días, este sabadito, día tranquilo después de un día lluviosísimo que tuvimos el viernes, el día de ayer, que de verdad aquí en Guadalajara fue una pequeña locura, bueno, una pequeña gran locura, pero bueno, hoy el día tranquilo, amanece, todo está en orden y estamos aquí listos para pues seguir haciendo este programa y compartirte pues algunas experiencias de personas que trabajan en pro de la mejor calidad de vida y de que seamos una sociedad integral. En los controles, Antonio Oregel, ahí está como haciendo, bueno, ahorita vemos esa parte. Antonio Oregel en los controles, Valeria Guzmán en la voz. Hoy tenemos una asociación civil que se llama CITAC. Sí. Volteo porque luego me equivoco y con la distracción que se carga una servidora de vez en cuando es mejor preguntar y verificar por si acaso. Pues eso, tenemos a esta asociación que es Centro Integral, a ver, mejor que nos lo diga nuestro invitado, que lo dice mejor. Centro de Integración Tapalpa AC. Ajá. Y estamos ubicados en Tapalpa y en las comunidades alrededor de Tapalpa. Vale. Muy bien. Pues me parece perfecto. ¿Qué es lo que trabajan ustedes? Nosotros trabajamos con niños, con jóvenes y con familias con desventaja física y con desventaja social. Ajá. ¿Qué podemos entender por desventaja física o social? Así lo puedes ampliar un poquito más para que nos quede a todos más claro. Bueno, permítame también un paréntesis. Primero, muchas gracias de estar aquí. Gracias, Ricardo. Valeria. Yo soy Ricardo Fernández. Así es. Y gracias por invitarnos y mandándote un saludo y unas disculpas de Adriana Favela, Sí. nuestra directora, porque se quedó afónica. Ayer Sí, terminamos ayer nuestro curso de verano y se vino desde Tapalpa y llegó muda y entonces me mandó, y nuestra fundadora, la maestra Patricia Villalever, está mal, la van a operar de una rodilla. Caramba. Entonces me mandaron a mí. Le muchas tocó a él gracias. entrarle al ruedo. Me tocó a mí entrar al ruedo. Espero transmitir lo que es CITAC y bueno, No te agradecerte preocupes, de que su parte seguramente y sí. comprometerte a que las invites a ellas, Por que son supuesto, realmente ¿eh? las que son. No, a mí me encantará tenerlas por aquí. Bueno, ambas que se recuperen pronto de las diferentes afecciones que las aquejan ahora. Nos va a dar mucho gusto. Yo estaba esperando mucho este día, pero bueno, ahora sí que la salud no tiene palabra de honor y lo primero es lo primero, hay que recuperarse. Y después ya nos veremos las caras aquí en cabina, pero por lo pronto, pues le va a tocar aquí al señor Ricardo Fernández, ni hablar, le tocó. Ay, Pues cuando sí. te mandan al ruedo, te mandan al ruedo. Ya me mandaron, ya me empujaron, ¿no? No, pero seguro tendrá mucho que contarnos, de seguro. Entonces, te explicabas esto de las desventajas físicas y económicas también, Sí, sociales. social, integral, ¿no? Ah. ¿Cómo? Pues lo explica un poco Pati, y lo entendí así, ¿no? Cómo son semillas que no están en un campo fértil, ¿no? Y todas las personas, como principio de CITAC, como principio humanístico, el que tenemos todos los seres humanos, no nada más el derecho, sino la potencialidad de desarrollo. Uy, sí, y qué importante. Y en un mundo tan complejo como el que tenemos actualmente, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, pues qué complicado es a veces que sabemos que todos tenemos como esa potencialidad justamente, pero que justo no todos estamos en terreno fértil, ¿no? Uh-huh. Y entonces es eso, ¿no? Las oportunidades y tratar de como de nivelar esa parte y darle las posibilidades, ¿no? Que eso es lo que intentamos y lo que, bueno, me podría decir que me consta que se logra en CITAC, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando CITAC, sabes? Híjole, trabajando, ya son de las preguntas, ya lleva más de 20 años. Mucho tiempo. Y bueno, tú sabes, sorteando todos los
el contexto. Obstáculos, barreras, retos, ¿no? Sí, que también es también como un ejemplo, CITAC mismo, de ese desarrollo, de esa evolución en sí misma, ¿no? Sí, también como ese sortear como complicaciones también en un terreno no fértil, incluso para una institución con esa vocación, ¿no? En medio de tanta prisa y de tantas cosas que suceden en el país desde siempre, y ver que ha como podido sobreponerse ante cierto clima no tan favorable y que además haya ya durado más de 20 años, bueno, eso habla muy bien y es como predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, y además es cambiante, ¿no? Cambiante, te tienes que adaptar, ¿no? Crecer con evolucionar con el tiempo y lo que va pasando. Sí, tú lo dices muy bien y las organizaciones sociales verán que es algo como de adaptabilidad constante, ¿no? De evolucionar con el entorno mismo y a la par con nuestros beneficiarios, ¿no? Tiene que ver con ese cambio y esa posibilidad como orgánica, ¿no? Yo que vengo del medio empresarial, Ajá. y pues sí es otra manera de crecer, ¿no? Porque a veces los empresarios manejamos recursos y aquí se manejan carencias, ¿no? Se manejan posibilidades y es otra manera de gestionar y de ver abordaje, el mundo, ¿no? Sí. Y otra perspectiva totalmente, ¿no? El mundo empresarial trabaja con datos duros, con resultados y estas cosas. Y en cuando estás hablando de la sociedad, pues tienes que pensar en un montón de otros elementos también, ¿no? Sí, elementos y además, Valeria, ese es un reto muy importante y a veces no lo podemos comunicar, ¿no? Porque a veces los empresarios o los potenciales donadores pues tienen que ver con datos cuantitativos y pues no es cuantitativo, ¿no? ¿Cómo mides darle esperanza a alguien, ¿no? Es que, ese tema... Es que ¿cómo lo haces de verdad? Pero aún así es muy importante. O sea, no tendrás las estadísticas con los grandísimos números llenos de cifras, pero sí haces la diferencia en un montón de vidas, ¿no? Y bueno, y a lo mejor no vemos, y sobre todo en México es muy palpable, a lo mejor no nada más vemos lo que hacemos, a lo mejor no es tan palpable, pero ¿dónde estarían todos estos beneficiarios después de 20 años si no hubieran tenido acceso a CITAC, ¿no? No nada más es lo que hacemos, es dónde estarían. La repercusión, el impacto, incluso impacto social, porque aparentemente pensaríamos que solo es una cuestión personal y dice, mucha gente luego cuando tú estás defendiendo estas causas te dicen, no, pero no puedes pensar en pocas personas. Pero esas pocas personas pueden hacer la diferencia también. Y esas personas a la larga pues también repercuten en una cuestión social. Tenemos una pausa, Ricardo, claro, amigos que nos escuchan, pero después de este corte regresamos a todas las voces. No se despeguen. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. No, hombre, qué barbaridad. Yo insisto, como cada programa sonaré reiterativa, pero de verdad qué maravilla todo lo que podemos hablar con los invitados fuera del aire. No saben ustedes. Pero parte de eso que hemos estado hablando ahorita Ricardo y yo fuera del aire les vamos a compartir porque de verdad qué interesante. Bueno, reflexionábamos antes de irnos a corte y continuamos reflexionando nosotros por nuestra cuenta mientras ustedes estaban centrados en esta pausa comercial. Esta parte de lo que aparentemente no es reconciliable, que es como el ámbito cualitativo y el cuantitativo, ¿no? El mundo empresarial, el mundo de las organizaciones sociales. Y cómo es tan importante que como conciliar esos aparentemente dos mundos distintos que en realidad son uno solo, pero como desde diferente perspectiva
y desde como una aportación que puede ser complementaria para el otro lado. Pero también, bueno, ahorita Ricardo nos platica un montón de cosas bien interesantes, así que mejor los dejo que él nos cuente, porque si no yo aquí me inspiro, y ¿para qué quieren que yo me inspire y luego no le deje decir nada? Que creo que tiene mucho que decirnos, de verdad. Desde esa parte, le decía yo fuera del aire que era muy interesante poder encontrar a una persona que viene como de este ámbito empresarial, de los datos duros, de lo cuantitativo, y de pronto se encuentra, tiene como ese punto de encuentro con las organizaciones sociales, con lo cualitativo, con los pequeños pasos que pueden hacer grandes cambios, y cómo abraza la causa y la va integrando también. Eso me puede volar la mente, la verdad. Pero bueno, cuéntanos un poco más de las reflexiones que estábamos haciendo antes de irnos a corte, porque... Sí, no, pues decíamos, comentábamos, Vale, que hay veces, o que bueno, me encuentro, me doy cuenta de esas, parecería 2 idiomas o 2 lenguajes, desde el ámbito, desde las semillas de las organizaciones sociales y los otros sectores, ¿no? El sector académico, el sector gobierno, el sector empresarial. Como todo desde el ámbito empresarial, pues requerimos números, resultados, evaluación de impacto. Incluso en lo gubernamental también son un poco de números y... Sí, no, muchísimo. Sí. Yo veo los proyectos en los cuales hay que acceder del gobierno. Para bajar recurso federal o estatal o municipal. No, y no lo puedes poner en palabras, ¿no? Hay cosas que no las puedes poner en números, ¿no? Y eso es como lo pasas, pero también entiendo la otra parte. Ellos tienen que justificar el recurso, ¿no? También. Justificar el recurso y además... en esa tensión entre los 2 mundos, yo creo que ese es el gran reto, poder dar el siguiente paso en las organizaciones sociales de tal manera que crecer, por ejemplo, en CITAC, y es en lo que estamos, y que ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, es de esa, como te digo, de ese crecimiento orgánico y de ese entender las necesidades desde las comunidades, no desde atrás del escritorio, sino realmente ver la necesidad sentida. Eso me hizo un clic muy importante. No es lo que nosotros pensemos de lo que necesitan y queremos, porque entonces no salimos de esa caridad constante, es desde ellos, desde el desarrollo, desde sus pasiones, desde ese campo fértil y punto. No puedes jalar el árbol. No, simplemente tenemos que poner el contexto para que ellos se desarrollen. Pero bueno, también luego yo en mi cachucha de consejero, pues hay que ponerlo en un modelo, porque es repetible. Eso es lo que yo creo que además es frustrante, porque cuántas trabajo de muchísima gente que realmente deja su vida en las organizaciones sociales, se puede plasmar en una metodología que realmente es repetible. Claro. Porque si tú ves, por ejemplo, en CITAC, que estamos ubicados como nuestra matriz es en Tapalpa, es un pueblo mágico. Precioso, por cierto. Precioso el viernes, sábado y domingo, pero si tú vas el martes y miércoles a los alrededores, cuando tenemos el 2º lugar de hacinamiento del país. ¡Qué fuerte! ¿No? Esos datos no los conozco. Entonces son a una cuadra, a metros, no a kilómetros, a metros de distancia, son 2 mundos realmente polarizados, muy palpables, ¿no? Desde, tú sabes, ese México que somos, pues la parte de riqueza y de desarrollo de ese México, que se ve en la parte material, ¿no? Sí. De turismo. Lo que ve el turismo, ¿no? Ajá. Sí. Que es maravilloso y que es real también. Sí. Pero... Y la otra parte que a metros de ahí tienes esa
esos dos mundos, ¿no? Esa realidad, sí. Pero esa es una realidad, te digo, es una cosmovisión que cuántos pueblos mágicos hay en México y cuántos tienen la misma problemática en Perú, Brasil, en Uruguay. Toda Latinoamérica, sí. Y entonces realmente esa posibilidad de estructurar un modelo para repetirlo y para intercambiar tecnologías en el mundo, yo creo que es lo que está trazado, lo que no hemos podido realmente conjuntar, porque Sitaka ha resuelto cosas en la vida real que están pasando por la misma problemática en otros lados, o ya pasaron por ahí y no nos comunicamos. Y es bien importante esa parte, Ricardo, tocaste un punto como bien medular, como esta importancia de, por un lado, fíjate, hacemos mucho nosotros, como las personas que trabajamos con causas sociales, ya sea desde una organización o como de manera independiente, luchamos mucho con esta parte, ¿no? Con la pared con la que te encuentras cuando la gente solo piensa en números o cuando solo están detrás del escritorio y no se involucran y no se dan cuenta como de esto que tú estabas comentando. Pero por otro lado, o sea, también nosotros trabajamos con mucho corazón, pero también tenemos que ponerle un poco de razón y de reflexión y de sistematización a nuestro trabajo, que si bien trabajamos con esta parte social y de la vocación y un montón de cosas que son hermosas, si no lo sistematizamos, no lo podemos comunicar y tampoco puede permanecer en el tiempo ni ser más útil. Si lo dejamos solo como en esta parte del impulso, que es bellísimo también, como del impulso del corazón, pero si lo dejamos solo allí, quizás solo sirva una vez y después se olvide. Si lo sistematizas y haces como una metodología, pues eso te puede servir muchas veces, pero además le puede servir a más personas que puedan estar en esa situación. Bueno, ese es el punto, y además en un mundo globalizado, comunicado, con toda la tecnología, pues en la posibilidad de acceder a eso tiene que ver con recursos, tiene que ver con yo creo que es una etapa de madurez muy diferente, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, aquí en tu programa que hemos ayudado o actualmente tenemos a 1,000 niños y ayudándolo, pero no son los 1,000 niños, no es el evento lo que queremos transmitir, sino tiene que ver que es el método. Ajá. Es el método de lo que realmente, si tú aportas con nosotros, no estás aportando para ayudar a 1,000 niños, estás aportando a un esquema que si se multiplica y se comunica, puede realmente, y nosotros lo creemos, y no nada más es una creencia simplemente como fe, es una creencia palpable, que realmente desde las organizaciones sociales tenemos los saberes, los sensores para realmente cambiar el mundo. Totalmente, parece una cosa de como de idealismo, pero no, o sea, no. Tiene también un sentido como muy realista, ¿no? Totalmente, porque si las organizaciones, como tú has visto, cuántos han estado sentados aquí que lo hacen por un efecto de milagrosos, sin recursos, sin realmente los estudios, y sacan adelante una organización, vean con la otra parte, con los recursos y con las oportunidades, pero realmente en una sinergia, no como mundos disociados que uno se está midiendo al otro y uno como que desconfía del otro. Claro. A mí tuve una experiencia en una, no me acuerdo cómo se llama, pero en lo de la ONU, del plan de desarrollo que fue aquí en Guadalajara. Ajá. Y que nos reunieron y por primera vez invitaron a la iniciativa privada. ¡Qué maravilla! Y me tocó poder cambiarme de sala, ¿no? Ajá. En una sala estaban las organizaciones sociales y en otro lado estaban los representantes de los empresarios. Ves de veras como si te cambiaras de veras de mundo, ¿no? A ver, ¿por qué? Cuéntanos. Pues sí, mira, por ejemplo, te voy a hablar un poco de mal, haz de cuenta, las organizaciones sociales tú sabes lo que cuesta hacer un evento en este sentido desde todos lados que vinieron del mundo y de México, para que, por ejemplo, las organizaciones sociales, te voy a decir, primero, hay que presentarnos todos. Eran
no sé, yo creo que 500 Dios, representantes ay, de la organización. presentación. No, es que me puedo imaginar. Y todos defendiendo su causa, que todas son nobles, pero todas como peleando de todas las causas. Un poco competencia que no era necesario porque era compartirlo más bien y ser respetuosos del tiempo, porque esto de las presentaciones de verdad es un poco aterrador. Es desesperante, ¿no? Sí, Cuando se deja de comunicar irónicamente. Y se desperdicia todos esos campos como para ponerse de acuerdo y me cambio al de la iniciativa privada. Previamente ya nos habían mandado a todos los anticipantes un filtro de propuestas, de puntos específicos a tratar, o sea, toda un poco de estructura que tampoco viene mal. Toda una estructura que ahí, pero no se juntaba, estábamos cambiando. Entonces, siempre es como en los consejos que he tenido la oportunidad de participar de las organizaciones sociales, parecería como posturas, como luchas de posturas, y estamos queriendo lo mismo. Eso es lo frustrante, ¿no? Sí, te entiendo más de lo que crees, sí. Y entonces, qué fuerte, sí. No, es nuestro modelo mental, más que realmente los recursos. Yo estoy convencido que el desarrollo de las comunidades y el desarrollo de nuestro México pasa más por la mente que por el dinero. Así es, una cuestión más de comunicación a veces que ni de otras cuestiones. Tenemos una pausa. Está muy interesante todo esto. Ricardo Fernández del Consejo de CITAC. Ahorita regresamos y seguimos comentando que de verdad hay mucho que decir. Continuamos. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Necesitamos 4 horas. No, yo encantado, muchas gracias, Vale. Es un honor estar aquí contigo. Es que es apasionante hablar contigo, de verdad, porque es eso, nunca me había tocado, o pocas veces más bien me toca encontrar a personas que tienen que ver, o sea, que pueden estar como en esos, entre comillas, 2 mundos a la vez, ¿no? Y eso te da una visión más amplia, porque es las 2 cosas al mismo tiempo, que es en realidad a lo que aspiraríamos, ¿no? A que pudiéramos de veras conciliar, porque si pudiéramos escucharnos, que es lo que comentabas antes de irnos a corte, si pudiéramos escucharnos, el mundo empresarial, el mundo de las instituciones gubernamentales, la sociedad en general y la sociedad civil organizada, y cada quien hiciera como esa parte de corresponsabilidad que nos puede llevar a una situación mejor, pero que lo hiciéramos comunicándonos de manera asertiva, todo lo que aprovecharíamos, es que sería una maravilla esto, eso sería como el mundo ideal, Ricardo. Sí, no, bueno, yo creo que ahí estás dando un punto, yo pensando y reflexionando, ¿cuál como te diría, es la mente? Y parecería que, pues como la analogía de que nos estamos jalando la cobija para un lado o para otro, ¿no? Y no es así, es colaborar, tiene que ver con generar sinergia, con que no es que no estamos peleando la misma rebanada de pastel, sino tiene que ver que tenemos las posibilidades de agrandar el pastel, ¿no? Eso es lo que hace CITAC. CITAC no tiene que ver con realmente dar las posibilidades y soltar, y eso genera a su vez, como tú lo dices, un eco en las comunidades que lo hemos palpado, ¿no? CITAC genera esa... en esos lugares que si tú vieras, son sentimientos encontrados, ¿no? Sí, pero tú cuando con CITAC, y me consta, has sacado a un niño de una comunidad que lo sacas, empieza a haber esperanza alrededor, en un sí se puede, en un CITAC crea esos héroes en las comunidades de un esfuerzo, pero cada vez cuando tienes un ejemplo y una posibilidad, se facilita más en las comunidades. Es un sentido como de abonar en la esperanza. Que tan necesaria, ¿eh? Ajá, abonar en la esperanza, ¿no? Salir de ese círculo vicioso, pero es mental, ¿no?
Y Citac cuando lo logra, entonces participan, empiezan a colaborar y realmente la mayor energía y la mayor recurso que ponen en Citac no somos los empresarios, no somos los donadores, son los beneficiarios mismos, las mamás de los beneficiarios, los papás, las familias, las comunidades. Cuando ves cómo, por ejemplo, un impacto que tengo muy importante, Citac organiza un día de la familia, ¿no? En las comunidades, cómo ves cómo la gente se da a la gente con todo eso, traen comida, se genera ese agradecimiento. Pones el ambiente propicio y todo lo demás lo pone la gente, y como todo lo que lleva adentro es bien bonita esa parte. Es mágico, sí, es mágico, nada más cómo lo transmites al gobierno, porque ahorita también, como tú dices, en la pausa estamos viendo cómo se truncan todos esos impulsos, porque esos apoyos son, desde el punto de vista del gobierno, a veces nada más sexenales, o a veces nada más los alcaldes o algo cada 3 años, y además su prioridad o su visión el siguiente año cambia, y en lo que se ponen de acuerdo, ¿cómo sobrevivimos las organizaciones sociales? Parecería que tuviéramos que invernar y volver a salir, pero no. Asomarte de a poco cada que haya oportunidad, cada que haya buen sol, ¿no? Y en las instituciones educativas también he visto que como Citac es más complicado porque como te digo, a veces en otras organizaciones sociales que por ejemplo se dedican y muy loables todas, por supuesto, ¿no? Claro. A trasplantes de riñón. Ajá. Pues ahí es muy palpable cuántos niños, qué posibilidad y esa salvación, ¿no? Digo, es todo un reto, pero en cuestión de números es más fácil establecerlo. Sí, es más fácil establecerlo, pero cuando estamos en una institución como Citac... Que trabajas con educación, con desarrollo humano, más a largo plazo, y no lo puedes cuantificar propiamente. ¿No? Y tiene que ver que es más que poner las posibilidades, no llegamos al ámbito de medirlo y tampoco de transmitirlo a los futuros donadores, porque a veces son clichés y entras de esos de educación, que la educación no está dando, que la educación no genera realmente, no despierta esa parte integral y de poder y de emoción y de corazón, que es realmente la que nos consta, que es la que hace salir a la gente adelante, no las herramientas necesariamente del conocimiento, sino del aprendizaje en algo más con logros, con éxito. Por ejemplo, te voy a decir algo que en Citac a veces nos dicen como del arte, y lo que da un niño que pinta, un niño que tiene que ver con una pintura, tiene que ver con una creación, con un éxito, con una identidad. Con una experiencia de logro. Con una experiencia de logro. Autoconocimiento, de fortalecerte a través de lo que haces y descubres de ti mismo. Y que partió de una hoja en blanco, que él tuvo que mover su cabeza en qué hago, qué no hago, en error, en otra vez, en tachar, en quitar, en decir ya terminé. Cuando yo veo ese proceso, ese es un proceso metodológico de aprendizaje que yo estudié en la universidad. Ajá. Y ese niño lo está teniendo de manera natural, y entonces sí se genera claro. El aprendizaje en el niño, y no es un decirle cómo, él lo genera. Eso es lo mágico. Descubre, lo va descubriendo, lo va avanzando y lo va haciendo crecer él mismo, viviéndolo. Lo hace suyo. Viviéndolo, ajá. Lo hace suyo. Y entonces ahorita que veo cuántos recursos, y a ti te pasará, es frustrante cuando estamos viendo de la educación y de la nueva forma de educar y de pública y los debates, y cuando estamos viendo que aquí se puede... y lo estamos haciendo y no se conecta con todo ese mundo, híjole, es un diálogo de sordos, ¿no? Y es una pena, de verdad es una pena. Pero bueno, también es una pena, pero también es un área de oportunidad en la que se puede trabajar y en la que mucha gente está trabajando y que a lo mejor va en distinto punto del proceso, pero se está haciendo, ¿no? Citac hará lo suyo, otras organizaciones de la sociedad civil irán también en ese mismo camino, o personas que hacemos cosas de manera independiente también por ahí vamos, y poco a poquito
quisiera uno que fuera todo más rápido para podernos encontrar todos en el mismo punto alguna vez, pero bueno, pues ahí va, ¿no? No, y tú me lo estabas diciendo ahorita, me lo transmitiste, Valeria, y por supuesto aquí, ahora sí que con tu público, en lo que yo te pueda ayudar, por favor, que cuando estamos hablando eso desde el ámbito desde el empresarial y de nosotros que hemos sido favorecidos en la vida y que no nos falta nada, hablar de frustración o hablar de retos, no sabemos de lo que estamos hablando. O tiene otros significados también, ¿sabes? Que son muy distintos y tiene otras implicaciones muy distintas. El reto o la frustración de una persona que tiene, por ejemplo, sus necesidades básicas resueltas, a una persona que está luchando incluso por eso y por defender a lo mejor lo que lleva adentro, los talentos que tiene en un mundo que no es tan favorable, en un entorno que no es tan favorable y que a veces incluso es un poco hostil. Es diferente la implicación y el significado. Claro, y me dijiste un punto y es un enfoque muy importante, que también en CITAC hemos tenido esa discusión y ha sido muy interesante, porque que tú me lo preguntaste al principio, desventaja física o social no necesariamente tiene que ver con pobreza. Desventaja social también tiene que ver, y es muy importante en CITAC, la desventaja social no es por falta de dinero, sino por falta de valores. Qué fuerte. A ver, amplía un poco más esa idea que me parece muy importante tocarla. Bueno, que estamos viendo cuántas veces estamos enfocados en salvar, ¿no? Y suena así, lo digo como un sentido un poco sarcástico, ¿no? A las personas en las comunidades pobres ya están más salvados de lo que creemos. En muchos sentidos, sí. Porque tienen integridad, tienen dignidad, tienen posibilidades, tienen futuro, tienen amor, tienen valores en la familia, ¿no? A veces vas allá y dices que tengo que yo venir a enseñarle, como yo vengo a dar caridad aquí. Te llevas un montón de cosas aprendidas. Sí, y lo veo yo en nuestros mundos, en nuestros cotos, ¿no? Que yo veo ahí que veo muy importante. A veces es enfocarnos a las comunidades, pero como por ejemplo, las desventajas sociales de los muchachos ahorita, ¿no? Con todas esas necesidades o esas que no son reales. Como con todas esas necesidades creadas, muy creadas. Respetables, pero que te desconectan a veces hasta de ti mismo si las llevas a un punto como muy extremo, ¿no? Sí, ¿no? Y que ahí ya me estoy desviando, te digo un poco de CITAC y las comunidades, pero... No, pero tiene que ver, como reflexión creo que tiene bastante que ver. Y ese es eso de eso que hablamos, de esa comunicación, no nos comunicamos y no traspasamos esos mundos y esas comunidades, y cada vez eso sí me espanta, Valeria, porque cada vez estamos peor, ¿no? Hablamos, nos indignamos ahora tan en boga del muro de nuestros vecinos del norte, de presidente Trump, ¿no? Y todos los temas polémicos nos sale lo patriotero cuando tiene que ver con eso, pero muros tenemos entre nosotros ya. Totalmente, así que... Muros físicos, ¿no? ¿En cuántas cotos o cuántas hay en Guadalajara que no se penetra? Y muchas otras cosas que a veces no se ven. Tenemos que irnos a la pausa. Claro. Ya estamos... de verdad sí necesitamos 4 horas. Bueno, tenemos este corte y regresamos para seguir hablando con Ricardo Fernández de CITAC. Ya. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Dios santo, de verdad, tanto que hablar. Uy, Dios mío, no, ahora sí sacamos el lavadero, vecinos, de verdad, si yo les platicara. No, hasta me cambió el mood de la mañana, de verdad, qué bien. Bueno, pues estamos en el último bloque de este programa de Todas las Voces del día de hoy, de CITAC, que es, a ver, otra vez explícame las siglas que... Centro de Integración Tapalpa
AC. Bueno, que ellos trabajan con talleres que tienen que ver con educación, arte y otros procesos que tienen que ver, bueno, pues con desarrollo de un buen manejo emocional, que eso, bueno, a través del arte es una maravilla. La verdad es que creo que de los ámbitos en donde se puede desarrollar mejor esas cosas juntas, ¿no? Desde habilidades sociales y también personales, el arte es como de las vías ideales, comprobadísimo de 1000 maneras, ¿eh? Pero bueno, pues estamos aquí con Ricardo, estábamos hablando un poco de la importancia de los valores, de cómo a veces la comunicación es como nuestro talón de Aquiles y que si pudiéramos como sortear ese pequeño bache de una comunicación deficiente que a veces tenemos, que a veces nos convertimos como en mundos irreconciliables cuando en realidad hay un montón de cosas que tenemos como puntos en común que podríamos explotar y hacer crecer y crecer también nosotros como personas y como sociedad. Bueno, de eso hemos estado hablando todo el programa. Ya le tocará venir a Adriana Favela y ya también cuando se recupere su directora a contarnos más específicamente las labores de CITAC, seguro. Pero bueno, ahora creo que era importante también aprovechar como hacer estas reflexiones junto con nuestro invitado que es integrante del consejo, pero que también ha tenido como una experiencia en ir y venir a todos esos mundos aparentemente irreconciliables y encontrar como los puntos de encuentro y contarnos esa parte ha sido como muy bonita del programa. Y bueno, pues hay una campaña en CITAC que me estaba acá mandando Adriana un mensaje que me gustaría que nos compartieras. Pues sí, mira, aquí como ven siempre es lo que es constante en las organizaciones sociales es cómo accedernos a recursos, ahí sí estoy hablando económico, sí, ¿no? Y ahorita estamos en una campaña que es Súmate Sumando, que es con 100 de a 1000, ¿no? Pero es lo que podamos poner, ¿no? Aquí entendemos que la aportación no necesariamente es monetaria, sino ir haciendo ese equipo y esos donadores constantes. Y ahorita en CITAC acabamos de cerrar ayer y tenemos dos semanas de vacaciones, pero para efecto de integrarse con nosotros, no nada más en la campaña, sino con lo que hacemos y con lo que podríamos pues aliarnos. Les voy a dar el celular de Adriana Favela, que es el 333-189-4015. Y ahí ahí es todo nuestra vía de comunicación. Y por lo pronto a veces nos quedamos como cómo ayudo, cómo le hago y todas estas reflexiones, pero hay un sentido práctico ahorita para el auditorio y es ayudar con lo que puedan a esta campaña, ¿no? No nada más es quedarnos como la reflexión. Pues hay diferentes mecanismos, tiene que ver mucho lo que nos da resultado, te lo descuentan a tu tarjeta de crédito cada mes. Ajá. Y de lo que siempre decimos de a 1000, que a veces es esa comparación que nos quita 1000 pesos a muchos de nosotros, ¿no? En bueno, quienes tienen un poder adquisitivo un poco más desahogado, quizás. Pues sí, muchos de nosotros que gastamos, yo hago una analogía, ¿cuánto nos cuesta un café en estas cafeterías, en estas cadenas? Sí, bla, bla, bla. Y si vieran con ese gasto de ese café y esa dona, lo que hacen las organizaciones sociales. Y lo que hace una familia de una comunidad, por ejemplo, también. No, se multiplica, se los prometo, me consta. Eso, por eso cuando dan 100, dan mucho más que eso. Cuando dan 1000, dan mucho más que esto. Es lo que les digo, generan esa posibilidad, ¿no? Y tocando ese punto que también discutíamos a medias, bueno, ya que como ya va lo de la campaña, porque Adriana me dice, no te voy a olvidar, y ahí es porque si no nosotros... lo quería tener presente, dije, ahorita al final lo tocamos. Dice Adriana, claro, se te van, me dice, uy, Ricardo, se te van y las cabras al monte. Uno se inspira y luego... Se inspira y es esa emoción, pero sí hay, que decíamos, aparecen esos dos mundos irreconciliables, pero sí tenemos ya mucho trabajo hecho desde en el mundo, ¿no? Por ejemplo, estos 4 pilares de la UNESCO que tienen que ver con cómo comprender que son los fundamentos de CITAC, cómo comprender, cómo hacer y cómo convivir, que son los fundamentos de CITAC. De todo eso es cómo ser.
Esos son los 4 sustentos de CITAC, pero no son de CITAC, son de la UNESCO. Además. Si hiciéramos caso a esos 4 puntos. A ver, otra vez, ¿cuáles son? Es cómo comprender. Eso es lo que Principal. estamos hablando, toda esa metodología para realmente, como poníamos el ejemplo, hacer el aprendizaje propio, Ajá. ¿no? No pasar más allá de los conocimientos, a realmente un aprendizaje. Pasar de la información a la experiencia, Sí, ¿no? y entonces eso nos lleva al siguiente punto, ¿cómo hacer? ¿No? ¿Cómo hacer? Y ahí, ahí ya está el individuo, a partir del individuo. Y luego es cómo convivir, cómo relacionarnos. Fundamental. Ajá, cómo interrelacionarnos. Además. Y todo eso se conecta en cómo ser. Y eso es sus principios del humanismo que ahí están. Y parece letra como muerta, como una sugerencia. Y sí tenemos los pilares, tenemos las guías, ¿no? Claro. Y el CITAC es eso. Se Ajá. conecta en eso. ¿No? ¿Cuántos no estamos conectados en eso, no? Que digo, parece sencillo de describir, ¿no? Pero hazlo, lógralo. Y si no lo hacemos integralmente, por eso Centro de Integración Tapalpa, se pierde muchísimo talento, muchas posibilidades, muchas realmente recursos, porque también es otro reto aquí ante el auditorio que nos han de organizaciones sociales. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, si sacamos a niños que les damos esas posibilidades y esa esperanza, pero ya no hay el siguiente paso y se trunca? Eso es una pena. Y es peor, lo volvemos mucho más frustrante, ¿no? Claro, porque les muestras el paraíso y después se trunca el camino. Hijo, y eso es muy triste. Algunos después lo buscan por su cuenta, pero algunos se quedan en el intento con la frustración de lo bonito que fue y lo poco que hay después. Y entonces también te voy a decir una cosa en las organizaciones sociales. Hay como que tenemos que aprender mucho y que hay que hacer una retrospectiva y una crítica. Somos como muy defensores de nuestro territorio y de nuestra parte y de nuestra manera de hacer las cosas. Si realmente las organizaciones sociales nos colaboráramos, lo que hace uno, luego lo hace otro, y es como pasarle estafeta de los niños o las niñas, a luego lo que tiene que ver con las organizaciones de los no embarazos prematuros, y luego tiene que ver con las que dan empleos, y si realmente no tenemos todas las visiones y las capacidades, pero lo hacemos separado. Y las mismas organizaciones sociales, a veces yo he escuchado esos llamados a la unión y al entendimiento, y nosotros mismos ponemos esas barreras, nosotros mismos ponemos esas paredes desde las organizaciones sociales. Es muy complicado y es desde las organizaciones sociales, pero es como una cosa muy humana. Porque, bueno, ya no hay un tiempo para hacer una reflexión más larga y profunda, pero también, por otro lado, suceden esas cosas también por razones específicas, ¿no? También es tanta la necesidad de un espacio, y es real también, es tanta la necesidad de una escucha, de una solución, que a veces es muy difícil como domar ese monstruo que se va como acrecentando con todas las carencias y después sale, pues, o sea, a veces quisieras hacer otra cosa, pero resulta que también eso está. Tenemos como 3 minutos, Ricardo, así que voy a decir datos de contacto para ustedes. Bueno, está el teléfono de Adriana Favela que ya diste hace un momento, y el Facebook están como Centro de Integración Tapalpa AC, así lo pueden buscar en redes sociales, Centro de Integración Tapalpa AC, así se enteran un poquito más de las cosas que están haciendo, para que vean como más a profundidad lo de la campaña, porque ya tenemos 4 minutitos nada más, Ricardo, para irnos. No sé si quieras repetir el teléfono de Adriana y dar un comentario así rapidillo como final. Bueno, Adriana Favela, 333-189-2690. Y bueno, qué final, vale, abriste toda una cancha, todas las posibilidades que uno trae de frustraciones, y ahora quieres que lo pongo en unas experiencias. Pues que a veces hay frases muy triviadas, ¿no? Pero yo diría, te consta a ti, creo, vale, y a nosotros, que sí se puede, que hay el talento, que no es una situación de recursos y de oportunidades. Recursos sobran, nada más estamos mal encaminados, mal comunicados, mal hechos, y entonces eso genera
a la vez frustración, pero a la vez esperanza, También. ¿no? Entonces, Hay sí un terreno que recorrer ahí que está. que está, y también quitar ese modelo mental como de ayudar, ¿no? Súmate sumando. Como la y eso es caridad. lenguaje por la caridad y eso. No la caridad, sino la comprensión y como la empatía, ¿no? Creo que como sumarte es como esta parte más de integrar que de simplemente dar y como por caridad, puedes dar por comprensión en lugar de por compasión, ¿no? Claro, es cuando das, no estás hablando de Citaco, de las organizaciones, estás hablando de ti mismo. Estamos hablando de sentimientos más profundos, más loables, ¿no? Y cuánto al mundo nos hace falta eso, de un sentido humano y de trascendencia. Entonces no es por favor darnos, es esos valores, alineémonos con esos valores y con esas posibilidades y con esos talentos. El dar en Súmate Sumando simplemente es un símbolo, un significado, pero hay mucho más que hacer y que movernos, ¿no? Entonces, simplemente qué hacer. Me gusta mucho Adriana, que a veces yo en el consejo tiene que ver con las estrategias, los cómo, los para dónde. Adriana y los operativos hacen. Sí. Las organizaciones sociales, ahora sí es como esa frase de se hace camino al andar, es una evolución orgánica, ¿no? Entonces, si esos haceres y esos impulsos los colocamos con un poco de visión y un poco de estrategia, realmente me consta que se logran milagros. Pues ahí está esa reflexión. Nos quedaban muchas otras ahí pendientes en el tintero, pero bueno, nos tenemos que ir ya. De verdad, tiempo nos falta. Muchas gracias, Ricardo. No, a ti, Vale, muchas felicidades y como te digo, lo que se te ofrezca. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonio Rigel en los controles. Soy Valeria Guzmán. Pasen un bonito fin de semana. Disfruten a la gente y las cosas bonitas que tienen alrededor. Nos escuchamos próximo sábado 8 de la mañana aquí en Todas las Voces.